Hola, hola a todos y bienvenidos de nuevo al canal Emigrar con Ana. Mi nombre es Ana y como cada lunes y viernes vamos a hablar sobre las últimas noticias desde España. Hoy hemos cambiado de lugar, estamos en la soleada y calurosa playa de la Cala de Finestrat o Cala de Villajoyosa, porque aquí es donde se juntan las dos, muy cerquita de Benidorm, que está justo detrás nuestra. Y vamos a hablar sobre las tres últimas noticias que queremos darles a conocer y que creemos que son muy importantes para todos aquellos que o bien ya viven en España o quieren empezar aquí a vivir en breve. La primera noticia de la que vamos a hablar hoy es sobre los desahucios en España, que es algo que era muy común durante décadas y décadas y puede pasar por diversos motivos, uno de los cuales, por ejemplo, es el impago de una hipoteca, diferentes tipos de deudas que procedan al embargo de la propiedad o por impagos de alquiler incluso. La buena noticia, hay buenas noticias y no tan buenas, la buena es que los desahucios ahora mismo caen un 30% del pasado año, del año 2023, pero la no tan buena es que 3 de 4, o sea que la gran mayoría, 75% de los desahucios que han pasado el año anterior, 2023, han sido por los impagos de alquiler, que no es tan bueno porque obviamente conocemos la situación, sabemos que los alquileres están subiendo muchísimo y es lógico que cada vez más y más familias pues tienen este tipo de problemas. ¿Por qué está pasando? Pues obviamente porque el pago de alquiler mensual llegó a casi un 40% del total de los ingresos de una unidad familiar. Cuando es un 30% todavía está como al límite, pero ya estando a 40% o más, existe un riesgo mayor de no poder cubrir este gasto principal. Por lo tanto, incluso cuando vais a alquilar, os piden, por ejemplo, tener los ingresos el triple o el cuádruple, normalmente es el triple como mínimo, de importe de alquiler para asegurarse de que vais a poder cumplir con los requisitos y que vais a poder pagar por el alquiler mensual como tal. Realmente los desahucios ahora mismo están en niveles muy bajos, aún así, y no es sorprendente, hay un motivo muy claro por qué esto está pasando. ¿Significa que estamos mucho mejor de lo que estábamos antes? Obviamente no lo significa para nada. Tenemos muchísimos menos desahucios ahora mismo, un 30% menos. ¿Por qué? Porque desde el año 2020 en España el gobierno ha aprobado la ley, el Real Decreto, donde básicamente indica que las familias vulnerables eh, que tienen, por ejemplo, hijos o que se encuentran en situación de vulnerabilidad, no pueden ser desahuciadas de una vivienda si no tienen dónde más irse a vivir. Esta medida que ha suspendido en la gran mayoría los desahucios que existen ahora mismo para todas esas familias que no pueden permitirse pues, ir a otro lugar, que no tienen segundas residencias, que no tienen familiares, amigos, conocidos que les puedan ayudar, tampoco vivienda social escasea en nuestro país todavía. Entonces lo han parado. Y por ese motivo, no porque a la gente le vaya mejor, no porque la gente puede permitirse las viviendas, no. Ha pasado porque han parado los desahucios como tal, donde en España, aún así, con las cifras algo más bajas, donde hay más desahucios a día de hoy. Empezamos por la comunidad, por la zona de Cataluña como tal, casi un 27%, la gran mayoría de los desahucios son de ahí. Andalucía está en el segundo lugar, son 16,7%. Y Comunidad Valenciana en el tercer lugar con 14,5%. Le sigue Madrid con 8,9%, prácticamente un 9%. También las Islas Canarias y Baleares es algo que está aumentando muchísimo. Ahí no podemos hablar del porcentaje así directo porque es una zona mucho más reducida, pero sí que tenemos otra cifra. Por cada 100.000 habitantes son 82 personas en Canarias, Islas Canarias, y 75 en el caso de Islas Baleares son las que son desahuciadas. Y es una cifra muy alta para las islas. Por lo tanto, ahí la situación tampoco es que sea la mejor. De hecho, están como, si se compara el porcentaje y por cada 100.000 habitantes con Cataluña, por ejemplo, están justo por debajo de Cataluña. La situación en las islas es peor de los desahucios que, por ejemplo, en Madrid o en Andalucía o en nuestra Comunidad Valenciana. Así que es algo muy llamativo. ¿Por qué puede pasar? Pues
Puede ser por varios motivos, puede ser porque los sueldos son algo más bajos, porque realmente se ha encarecido muchísimo el alquiler porque la gente ha perdido su trabajo, este trabajo de temporada, trabajo de hotelería, sector turístico, lo que sea. Hay diferentes motivos. En su gran mayoría, pues la gente ha estado viviendo tal vez en alguna propiedad toda su vida, han tenido que cambiarse, no pueden permitírselo porque los sueldos siguen más o menos, sí, están subiendo los salarios mínimos poco a poco, pero el nivel de vida, el coste de vida y los alquileres están subiendo muchísimo más. Entonces, la gente aún así sigue, digamos, difícilmente, eso es, difícilmente pueden llegar a un alquiler, tienen que apretarse muchísimo el cinturón, sobre todo cuando son pisos más grandes y la familia es más numerosa, por ejemplo, son con niños, varios niños o con sus padres también. Y si tienen 2 o 3 nóminas en el hogar, perfecto. Si no lo tienen, muy, muy difícil es la situación. Por eso, si no fuera por la ley, seguro que habría muchísimos más desahucios a día de hoy en España. La segunda noticia que os quería compartir es sobre los hoteleros y hosteleros de nuestro país que ya empiezan de nuevo a gritar que les faltan trabajadores. Esto está pasando cada año antes de Semana Santa, está surgiendo y cada año va a seguir pasando, no es algo nuevo, pero os lo quiero compartir para que lo sepáis. Empieza la Semana Santa dentro de una semanita o así. Ahora mismo aquí en nuestra comunidad valenciana estamos en fallas también. Muchos festivos se nos han juntado de golpe. Y aparte algunas celebraciones, por ejemplo, el Día de San Patricio, que se celebra aquí en Benidorm porque hay mucha comunidad irlandesa, angloparlante. Así que estamos de celebraciones. Y el Día del Padre, obviamente, el martes también lo tenemos, mañana mismo. ¿Qué está pasando? Obviamente antes de cada Semana Santa, tanto hoteles como toda la hostelería y el sector turístico está buscando trabajadores para empezar a cubrir el inicio de la temporada de verano 2024, que será justo a partir de ahora, dentro de unos días, hasta noviembre, principios de noviembre. Y hace falta muchos más trabajadores para amoldarse a este año que va a ser el récord en la cantidad de turistas en nuestra región. Está muy bien para el negocio, para las empresas, para la economía de nuestro país, pero no quiere la gente trabajar en estos empleos. Incluso os puedo decir que, por ejemplo, en los hoteles de aquí de la zona de Benidorm, están haciendo entrevistas, les dicen, vale, perfecto, pues has pasado la entrevista, vente a trabajar tal día. La gente no se presenta, no se presenta. Algunos ni siquiera se presentan para la entrevista. ¿Y esto es por qué? Porque la gente local, los que viven aquí, ya conocen de sobra a través de conocidos, a través de amigos, familiares, etcétera, ya conocen cómo trabaja una u otra empresa, ya conocen los ex trabajadores de ahí o algunos que siguen trabajando ahí y les van contando cosas. Entonces, al final tú acabas ya teniendo una idea de cómo es una empresa y cuando te llaman para trabajar, sabes realmente si es un buen lugar o no. Por lo tanto, la gente que son de la zona no suele aceptar ese tipo de trabajos e intenta cambiarse de sectores, intentan irse a inmobiliarias, intentan irse a administraciones, a tal vez trabajar en el hotel, pero en departamento de reservas o, no sé, pues otros, digamos, puestos laborales un poco mejor considerados a la hora de las condiciones laborales. ¿Por qué? Porque sabéis que en los bares y restaurantes y chiringuitos, etcétera, no se cumplen los horarios de trabajo, o se hacen trabajar más si hay alguna mesa sentada hasta que no se vaya a ir, porque el dueño no quiere perder estos ingresos. Las propinas no siempre son justamente repartidas y muchas veces se las queda el propietario. Os dan de alta para media jornada, pero trabajáis como chinos una jornada entera, no se os pagan bien. A veces ni se os pagan las horas extras. Son muchas cosas, ¿vale? ¿Qué están pasando en esta industria? Y aunque no todos los hoteleros son mala gente, ¿vale? No todos, algunas empresas lo están haciendo muy bien. Y de hecho tengo varias en mente, que os puedo decir, donde trabajan nuestros conocidos o familiares, que sí que sabemos que son buenas empresas. Pero la gran mayoría no lo son, porque la tentación para ellos es muy grande y se ve que ganarse más dinero a costa de la salud y de bienestar de sus trabajadores, pues es una prioridad a día de hoy, por desgracia. Así que faltan muchísimos trabajadores en el sector de hostelería, hotelería en las Islas Baleares, Canarias. También falta en la península, en nuestra zona, en la Comunidad Valenciana, en Andalucía, pues toda la zona, lo que es costera, turística, hace falta. ¿El problema cuál es? Si la gente de aquí no quieren coger estos trabajos, vale, perfecto, pues vendrán gente de fuera que querrán hacer este trabajo, que les dará igual, mientras que se establecen aquí, los harán.
Pero, ¿cómo van a venir si los alquileres están por las nubes? Si no hay prácticamente vivienda normal a precio razonable para que la mano de obra de fuera pueda venir a establecerse aquí para la temporada turística o pues para todo el año, porque aquí en nuestra zona el turismo ya es todo el año prácticamente. No pueden, si antes venían todavía de fuera a trabajar, ahora ya prácticamente no lo hacen, porque no hay donde vivir. Si este no fuera el caso, seguramente tendríamos muchas más, digamos, mucha más cobertura en este tipo de empleo turístico. Como no se puede y no tiene sentido porque vas a gastarte muchísimo más de lo que vas a ganar en el alquiler, en la comida, en transporte, en todo, no vas a poder ahorrar nada. ¿De qué te sirve entonces irte a trabajar fuera? Pues ya mejor encuentras trabajo en tu zona y por lo menos no gastas tanto, ¿no? Esto es lo que hace, por desgracia, muchas personas que, aunque quisieran, no pueden venir aquí a trabajar porque no tienen dónde vivir, al no ser que tengan conocidos, amigos, se alquilan una habitación o lo que sea. De otra forma, no es rentable. Esta es la situación y por mucho que los hosteleros salgan en la televisión diciendo es que ofrecemos buenas condiciones, es que no entiendo cómo no vienen, la gente no quiere, prefiere vivir de subsidios. No, la gente lo que prefiere es un trabajo digno. Y si alguien tiene el paro todavía que le corresponde por ley, no significa que no sea un vago, si ha dejado un trabajo y tiene unos meses de paro, prefiere gastar, digamos, estos días, estos meses y encontrar un trabajo mejor, con mejores condiciones, antes que meterse en cualquier trabajo de estos que le va a acabar arruinando físicamente y mentalmente, porque las condiciones no son buenas. Por mucho que algunos hosteleros digan que sí, la gran mayoría no lo están ofreciendo realmente y por esa gran mayoría, por culpa de este tipo de empresarios, el sector está sufriendo la falta de trabajadores. Hasta que no se vean cambios generalizados, la gente no volverá a confiar, por desgracia, en este sector y sufrirán tanto la gente local que van a comer o a beber algo fuera, a tomar algo, como los turistas que vendrán aquí y verán camareros sudando a gotas, como si estuvieran llenos de agua después de salir de la ducha, de mal humor, que contestan mal, que cometen errores, porque de otra forma no se puede, por desgracia. Así está la situación. La última noticia que os quería compartir es sobre la declaración de la renta que ya llega en tan solo unas semanas, ya llega la declaración de la renta anual, que son los ingresos que declaran las personas una vez que pase el año. O sea que ahora, esta primavera, lo que vamos a hacer es declarar todos los ingresos que hemos obtenido el año anterior, que es el 2023. En la declaración de la renta, la gente pues obviamente indica todo lo que han obtenido, pero hay algunas personas que han tenido dos pagadores, por ejemplo, y no saben si deberían declarar estos ingresos o no. Lo cierto es que los que tienen dos o más pagadores aquí en España a lo largo del año y ganan más de 15.875 euros brutos al año, deben hacerlo sí o sí. Los que tienen menos, depende del caso, que es considerado un segundo pagador. Mucha gente no lo entiende y piensa, vale, entonces, ¿qué pasa? Si tenía que trabajar para dos empresas, o si es seguridad social, me pagan desempleo, subsidio, también cuenta, o si son algunos otros ingresos de fuera, ¿qué se considera un segundo pagador? ¿Vale? Para no cometer un error y después terminar pagando una sanción a Hacienda, agencia tributaria, por no declarar todo como debería de ser correctamente. El pagador, en general, con palabras simples, ¿vale? Es una persona física, o sea, una persona, un autónomo puede ser, o una entidad, una empresa, por ejemplo, un negocio, que paga al contribuyente, paga a vosotros una nómina mensual y parte de esa nómina es retenida, el IRPF, parte de esa nómina junto con otros pagos que hace la Seguridad Social, a lo que tributa también a Hacienda, son los impuestos básicamente que tanto el empresario paga por vosotros, la empresa, como de vuestra nómina se saca una parte, ya sabéis que se deduce y se tributa en Hacienda y en la Seguridad Social. En este caso puede ser considerado un pagador. ¿Cuáles son los ejemplos más comunes, ¿vale? De un pagador considerado pagador aquí en España? Es una segunda empresa, pues por ejemplo, trabajáis media jornada en una empresa, en un hotel y media jornada en un restaurante, o media jornada en agencia inmobiliaria y otra media jornada en algún lado, o tenéis jornada completa en un lugar y luego en otra empresa hacéis algunas horas extra.
Este sería dos pagadores, ¿de acuerdo? También un pagador se considera, por ejemplo, el SEPE, la Seguridad Social, se considera un segundo pagador si os da un subsidio o un paro. Por ejemplo, una parte del año habéis estado en el paro y estabais cobrando de Seguridad Social y después habéis encontrado trabajo. Pues siempre y cuando sobrepase este límite de dinero, 15.875 euros brutos al año, tendréis que declararlo porque son dos pagadores como tal. Aparte de eso, ¿quién podría ser? Pensión e intereses bancarios. También se considerarían dos pagadores. Una parte es quien les paga la pensión y otra intereses bancarios. Pero también hay algunas excepciones. Atención a las excepciones. ¿Quién no cuenta como un segundo pagador? Empresas que cambien de titularidad o se fusionan, por ejemplo, estabais trabajando en un banco, se ha fusionado dos bancos y ahora es como si fuera una empresa nueva, no cuenta como segundo pagador, ¿de acuerdo? No cuenta, es un solo pagador aún así. También indemnizaciones que recibáis por parte de la empresa no es un segundo pagador, es la misma empresa. Rendimiento de capital a tipo fijo tampoco se considera un segundo pagador. Actividades como agricultura, ganadería o comercio minorista, este tipo de actividades tributan muy diferente aquí en España, lo sabrá la gente que lo está haciendo, tributan por módulos, ¿vale? Es una forma de pagar impuestos muy diferente del resto de actividades laborales aquí en España. Entonces, ellos tampoco se consideran como segundo pagador. Se lo podéis preguntar si estáis trabajando para algún tipo de este comercio minorista, agricultura o ganadería, y ellos les dirán si es así o no, pero normalmente no es el caso. Todo lo demás es considerado segundo pagador y realmente habría que ponerlo en la declaración de la renta. Tenéis que tener mucho cuidado con esto porque obviamente al tener dos pagadores después se paga mucho más impuestos y no siempre sale rentable al fin y al cabo después de este año. Lo bueno es que si os sale a pagar a Hacienda, podréis fraccionar este tipo de pago cómodamente, entre comillas, ¿vale? Lo podréis fraccionar y al menos no tener que pagar todo este dinero si no lo tenéis a día de hoy, porque es complicado que la gente tenga mucho dinero ahorrado hoy en día con todos los costes aquí en España y con todos los gastos que tenemos día a día que no se pueden quitar. Gastos básicos para poder vivir, alquiler o hipoteca, comida, transporte o seguro de coche, transporte público, y pues algunas otras cosas como puede ser seguro de salud o colegio de los niños, si es privado o concertado y muchas otras cosas. Luz, agua y gas, obviamente los suministros de la vivienda también. O el internet, que sin internet hoy en día no vas a ningún lado. Así que esta es la situación a día de hoy. Tened mucho cuidado. Siempre recomiendo que la declaración de la renta os la haga un profesional porque así estaréis seguros de que realmente todo está rellenado de forma correcta, de que podéis deducir lo que habéis deducido y que no vais a cometer un error que luego les va a costar muy caro. Así que hacedlo con cabeza, por favor, que llega la declaración de la renta. Gracias por acompañarnos en este video de hoy. Os deseamos un estupendo día y nos vemos este miércoles en un nuevo video aquí en el canal donde iremos a descubrir otro pueblo del interior de la provincia de Alicante, muy cerquita de Ondara, Denia, Calpe, toda nuestra región turística de la Comunidad Valenciana. Adiós.